Aunque el teorema de Fermat es muy útil porque relaciona los ceros de una derivada con los valores máximos o mínimos locales, debe utilizarse con precaución, ¿sí? Debe tenerse cuidado en su interpretación. Por ejemplo, supongamos la función f de x igual x al cubo. Entonces, sacamos su derivada, f' es 3x al cuadrado, y nosotros vemos que f' en 0 es igual a 0. Entonces, uno puede cometer el error de decir, bueno, entonces si f' en 0 es igual a 0, lo que hacemos es tener un máximo o un mínimo. No sucede eso en el caso de y igual a x al cubo. Lo que tenemos aquí no es un máximo y no es un mínimo. Veremos más adelante que esto es un denominado punto de inflexión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede ser que no necesariamente cuando la derivada sea 0 estemos hablando de un máximo o un mínimo. O sea, el teorema de Fermat lo dice algo parecido, pero en realidad está al revés. O sea, el teorema de Fermat ya asegura que hay un máximo o un mínimo, y luego si la derivada existe, la derivada será 0. No al revés. No es que calcula la derivada y si da 0, eso es un máximo. Entonces, no. Otro caso que uno se le podría presentar es este que tenemos acá de la función valor absoluto de x. Entonces, supongamos que tenemos esta función y uno claramente observa que en x igual 0 nosotros tenemos un mínimo. Entonces, en x igual 0 tenemos f en 0 igual 0 es un valor mínimo. Y sin embargo, en este caso la derivada no es 0. La derivada no es 0 en este lugar. De hecho, la derivada no existe. Entonces, puede haber un extremo local donde la derivada no existe, y eso nos da como ejemplo la función valor absoluto. Entonces, ¿dónde yo voy a buscar los extremos? Bueno, donde la derivada sea 0 o donde la derivada no exista. O sea, ¿por qué? Si la derivada existe, entonces lo que va a pasar es que probablemente la derivada nos dé, o sea, el valor 0 de la derivada nos dé un máximo o un mínimo. Y si la derivada no existe, puede ser que se dé el caso de algo similar a la función valor absoluto, donde la derivada no existe y sin embargo tenemos un mínimo. Entonces, nos conviene buscar o empezar a buscar los extremos, como dice acá, donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. Para eso definimos lo que vamos a llamar números críticos de una función. Un número crítico de una función f es un número c en el dominio de la función tal que f' en c es igual a 0, o sea, la derivada evaluada en c es igual a 0, o bien f' en c no existe. ¿Sí? Entonces, o la derivada es 0 o la derivada no existe. Si tenemos un número c que cumple con alguna de esas dos cosas, es un número crítico. Entonces, así, el teorema de Fermat nos admite una nueva o un enunciado levemente distinto. Decimos, si f tiene un máximo o un mínimo local en c, entonces c es un número crítico de f. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto engloba el caso de la función valor absoluto. Entonces, esta es una nueva forma que podemos tener para definir el teorema de Fermat. Entonces, vamos a resolver un ejemplo donde hallamos los números críticos de una función. Seguimos esta definición. Un número crítico de una función es aquel número que hace 0 la derivada o donde la derivada no existe. Entonces, hallen los números críticos de esta función f de x igual x a la 3/5 por 4 menos x. Entonces, vamos a sacar la derivada y ver qué es lo que pasa. Sacamos la derivada, esto es un producto, la regla del producto nos dice, bueno, acá tenemos la primera función sin derivar, luego 4 menos x derivada da menos 1, y así, al revés, bajamos el 3/5 acá, restamos 1, derivamos por regla de potencias, y el 4 menos x queda sin derivar. Entonces, uno puede reacomodarla, de hecho, para chequear dónde la derivada es 0, dónde la derivada no existe, conviene acomodar la función derivada en términos de un cociente. Entonces yo trato de llevar esto que está acá a un cociente. Entonces, siempre y cuando se pueda, o sea, si la derivada, digamos, es un polinomio que no divide por nada abajo, bueno, entonces ya está, la derivada nunca se hará 0. Perdón, el denominador nunca se hará 0 porque no tenemos un denominador distinto de 1, pero si uno tiene la posibilidad de armarla como un cociente, bueno, la parte del denominador cuando se hace 0 corresponderá a el caso en que la derivada no existe. Vamos a ver eso en este mismo ejemplo. Entonces,
Acá lo que hemos hecho es sumando, o sea, la segunda parte de la regla del producto. Como tenemos x a la menos 2 quintos, lo pasamos como x a la 2 quintos abajo, acá el 3 quintos quedó el 3 arriba, el 5 abajo. Entonces esto se puede expresar directamente como un cociente. ¿Qué pasa con esta otra parte? O sea, menos x a la 3 quintos. Bueno, yo puedo agrupar todo esto que está acá en un solo cociente. ¿Cómo? Haciendo común denominador. Entonces hago común denominador y obtengo un único cociente que representa a mi derivada, mi función f' de x. Entonces ya tengo la derivada. Para buscar los números críticos lo que tengo que buscar es dónde se hace cero o dónde no existe la derivada. Bueno, teniendo un cociente eso es muy fácil. La derivada será 0 cuando el numerador se haga 0, ¿sí? Lo de acá arriba se haga 0. Y la derivada no existirá cuando se anule el denominador. Cuando el denominador sea 0, estamos dividiendo por 0, la derivada no está definida, entonces no existe. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Acá se reacomoda un poquito la función, acá reacomodamos algebraicamente el numerador y tenemos esta expresión final para nuestra derivada. Entonces, f' en x es igual a 0 si 12 menos 8x es igual a 0, o sea, con x igual 3 medios, cumple con esta ecuación, o sea, si x es igual a 3 medios, lo que pasa es que la derivada se hace 0. En el caso de buscar cuándo se hace 0 el denominador, nos da cuando la derivada no existe. Entonces eso se da en x igual 0. Entonces estos dos que están acá son los valores que o bien hacen 0 la derivada o bien hacen que la derivada no exista. Entonces por lo tanto esos son los números críticos que estamos buscando. C1 igual 0, C2 igual 3 medios le llamamos en esta oportunidad. Entonces si nosotros le damos una mirada a la gráfica de nuestra función, no es necesario, ¿sí? Porque uno puede hallarlos de manera analítica, es decir, sin realizar una gráfica, lo que hicimos recién. O sea, uno puede usar, digamos, solo desarrollo matemático para obtener los números críticos. Pero, ¿qué es lo que sucede? En este ejemplo vamos a revisar la gráfica. Entonces, en x igual C2, digamos, en x igual 3 medios, lo que sucede es que en este número crítico que nosotros encontramos, la función tendrá un máximo, ¿sí? Aquí, fíjense que lo que pasa es que la derivada es 0, tenemos pendiente de la recta tangente nula. Y en este caso, en x igual 0, lo que tenemos es una recta tangente vertical, o sea, pendiente infinita, entonces por lo tanto la derivada no existe. Entonces los dos números críticos cumplen con esta definición. En este caso la derivada se hace 0, en este caso la derivada no existe.